Sí, vale. Quisiera darle la bienvenida a Laura, amiga de Ale. Bueno. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Amén. Que se note que somos pentecostales, ¿no? ¡Aleluya! A veces no lo parecemos, somos así tan calladitos. Bueno, vamos a... Yo quiero compartir de algo que hace un tiempo les comenté que Dios me había hablado cuando fui al primer retiro de oración. Y se encuentra en el Salmo 18, 33 al 34. Y dice así: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Si Dios es el que hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas, ¿por qué será que a veces a uno le invaden los miedos y los temores? Si Dios sigue siendo el mismo y Dios siempre está ahí. Bueno, Él es el que me hace andar en las alturas, y sabemos que los siervos o las siervas, ellas son creadas para escalar montañas. Y así Dios nos prepara a nosotros también para escalar esas montañas que a veces nos encontramos en la vida. Si, por ejemplo, vamos a escalar una montaña y no tenemos el equipo adecuado, ¿qué pasaría? Pues no podríamos, porque lo que haríamos sería hacernos daño. Y cuando nos hacemos daño y luego lo vamos a intentar nuevamente, no podremos, porque las heridas que ya tenemos no nos van a dejar escalar, ni nos van a dejar avanzar. Así que mírese en sus pies, cuántas veces, pies de sierva, cuántas veces hemos tropezado, ¿no? Hemos caído y nos hemos levantado nuevamente y seguimos. Pero hay gente que cae y no se vuelve a levantar. ¿Por qué será? Así que cuando Dios, confiamos realmente que Él es el que nos capacita, Él es el que hace nuestros pies como de sierva, podemos escalar esas montañas, subir por caminos y pasar problemas y dificultades. Vemos que las siervas están preparadas ellas van corriendo y ellas no piensan. Cuando llegan a un peñasco, ya no piensan, ellas se tiran, ellas se lanzan y cruzan. ¿Han visto ustedes alguna sierva pensando si se tira o no? Yo no la he visto. Yo veo siempre que van, pues yo que he tenido la oportunidad de ver estos animalitos, y ellos van siempre y se tiran por donde sea, porque ellos están preparados para eso. Bueno, y ellos pueden escalar por montañas rocosas que nosotros no podemos pasar por ahí. Y por aquellos lugares más difíciles, inaccesibles para los hombres. Y con cuántos obstáculos y cuántas veces hemos tropezado y nos hemos quedado inmóvil porque no quiere ya ni seguir. Cuando a veces tenemos un problema, hemos pasado por una dificultad y nos quedamos como inmóvil y ya no queremos ni levantarnos porque tenemos miedo que nos vamos a hacer más daño.
A veces pasamos muchas travesías cuando utilizamos herramientas o el equipo equivocado y queremos sobrepasar ciertos obstáculos y nos lastimamos y no podemos avanzar, porque cada vez que tratamos, volvemos y nos lastimamos más. Y así es el Señor. Pidámosle al Señor que haga nuestros pies como de sierva, pies ágiles, para poder caminar por esos lugares que Él ha preparado o que Él tiene para nosotros. Pies como de sierva y poder caminar y dar esos pasos firmes. ¿Alguna vez? Bueno, yo nunca había visto, no he visto las siervas eso, pensando para lanzarse. Y bueno, para avanzar hay que dejar atrás ciertos obstáculos, como por ejemplo, miedos, inseguridades, complejos, enfermedades, problemas económicos, fracasos, tristeza, debilidades, ansiedad, fobias. Todas esas cosas a veces nos tienen ahí y no nos dejan mover, nos tienen paralizados. Algunos estaban aquí cuando yo compartí alguna vez de que Dios me habló con esto y yo empecé a preguntarle a Dios qué me quería decir. Y bueno, Dios me empezó a hablar y ahí entendí que todas estas cosas mencionadas como miedos, inseguridades, temores, todo eso lo tenía que dejar atrás, porque si no, realmente yo no iba a poder ser útil en las manos de Dios para lo que el propósito que Él tenía para mi vida. Y podemos ver, por ejemplo, un ejemplo, Elías, vemos que había ganado muchas victorias, pero después de haber visto una gran victoria, luego por la amenaza de una mujer, Jezabel, él se llenó de miedo y de temor. Y cuando uno tiene miedo y está lleno de miedo y de temor, se nos nubla la mente, se nos nubla los ojos y no podemos ver más allá. ¿No les ha pasado que a veces es un miedo que te paraliza? Y cuando podemos ver las victorias o podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, y quizás al otro día se nos viene otra dificultad y se nos olvida lo que Dios hizo ayer. Y así es como vemos que Elías, después de haber visto eso, por la amenaza de una mujer, pues se llenó de miedo y de temor y ya no podía ver con claridad. Ya, bueno, sabemos que huyó y hasta deseaba morirse. A veces yo creo que nosotros también deseamos a veces morirse, ¿no? Morir. Bueno, eso espero que no pase aquí entre los cristianos, ¿no? Porque sabemos que ese es un pecado delante de Dios. Entonces, así que todos estos obstáculos leídos que he mencionado están delante y no nos dejan avanzar. Debemos saltarlos y dejarlos atrás. Si yo sé que yo tengo un problema, que tengo muchos, pero por decir algo, yo tengo, por decir algo, miedo a subir a un ascensor, porque hay gente que le pasa eso. ¿De qué manera yo puedo enfrentar eso? Pues subiendo al ascensor y confiando en que Dios está conmigo.
de esa manera, de otra manera no vas a poder hacerlo, porque siempre algo te va a decir, no puedes, no vas a poder, pero tú tienes que hacerlo, confiar y dar ese paso. Yo jamás me imaginé poder estar de pie ante el público, pero cuando Dios me empezó a hablar de eso, yo entendí y dije, tengo que hacerlo, porque si no, nunca voy a confrontar esos miedos, esos temores, esa vergüenza, todo eso. Y todos nacemos y tenemos esos miedos y temores y muchas cosas, todos. Nadie me puede venir a decir que no, yo no tengo absolutamente nada, yo soy santo, santa, yo no sufro de nada de esas cosas. Mentira, porque yo sé que todos sufrimos y tenemos esos problemas. Y esa es la manera para hacerlo. Si tú quieres ser libre de algo con lo que estás luchando, enfrenta ese miedo, ese temor, exponte, que fue lo que Dios me habló, que tenía que exponerme, porque siempre tenía miedo a ser expuesta, porque el que dirán, el que pensarán. Y eso es un grave problema, porque a nosotros lo único que nos debe de importar es lo que Dios piensa de mí, no lo que los demás piensen, sino lo que Dios piensa de mí. Y también que yo sepa de quién soy hija. Eso es muy importante, tener ya una identidad muy clara en nuestra vida. Y eso nos ayuda a poder avanzar. Y en el segundo libro de Samuel, 22:33, dice de la siguiente manera. Dios, lo tenemos aquí. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién es el que me ciñe de poder? ¿Sí? ¿Eso es verdad? Sí, a veces lo decimos de boca y cuando nos vemos frente al problema, como que ya eso es otro tema. Yo, todo lo que le estoy diciendo es porque lo he vivido. Y porque no hay cosa mejor que cuando Dios te ha rescatado de algo y te ha librado de algo. Porque la gente te puede decir lo que quiera, pero tú sabes la realidad. Entonces, si Dios es el que me ciñe de poder y fuerza, y es el que me da la firmeza, y el que hace mis pies de sierva y ágiles, me capacita para escalar y allí en las alturas poder estar firme y segura, o seguro, inclusive hasta de ti mismo, porque quizás pensabas que no podías, pero Él te capacita. A veces nos sentimos incapaces de hacer nada, pensamos que no valemos para nada, pero déjeme decirle que si estás aquí es porque vales mucho para Dios y Él tiene un plan y un propósito para tu vida, pero tú debes de escuchar la voz de Dios y seguirle, como dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es lo que debemos hacer, porque no basta solo con escuchar, es necesario obedecer. Eso es otra de las cosas que Dios me está hablando últimamente, de la obediencia. No basta con escuchar. Dios nos habla muchas veces. ¿Obedecemos todo lo que Dios nos dice? No me respondáis. No me lo respondáis. Así que
Así que Él es el que te prepara y te llena con su espíritu. Y su espíritu es el que te capacita, el que te lleva, y tú vas a llegar a lugares, con el Espíritu Santo vas a llegar a lugares donde tú jamás imaginaste que podrías llegar. Pero necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo tener eso? Pues en la presencia de Dios, a través de su palabra. No que nos conformemos con venir aquí a un cultito y en casa ya ni leemos la Biblia, ni oramos, ni nada de nada. No, así no. Porque a veces queremos que Dios nos use, ¿no? Todos queremos que Dios nos use, ¿verdad? ¿Sí o no? Vale, pero ¿queremos pagar el precio todos? No. Se está mejor yéndome, yo qué sé, por ahí, menos en orar, menos en ayunar, menos en esas cosas, porque es que las cosas de Dios, mejor ve la tele, ¿no? Así que de esa manera es que podemos obtener la victoria. Con esos pies ya inseguros no podemos ir a ningún sitio. Con esos que solamente nos echan siempre para atrás, porque siempre están los miedos ahí, ¿no? Yo, la verdad, que cuando Dios a mí me habló de eso, y yo empecé a preguntar, y yo decía, pero es que yo no puedo hacerlo. Y después me fui dando cuenta que era por todas estas cosas que habían en mi vida. Y qué bueno cuando uno las quiere ver, porque Dios te podía hablar, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un dicho, ¿no? Porque es que a veces cuando Dios nos muestra todas estas cosas, no queremos, porque duele a veces, duele el proceso, y nosotros no queremos pasar por dolores. Nosotros queremos vivir un cristianismo light, sin dolores, que todo esté bien. Y no es así. Hay que pagar un precio. Cristo ya pagó el precio mayor, que fue morir por todos nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Y me gustaría saber si hay alguno aquí en esta tarde que se ha identificado con alguna de estas cosas que he mencionado y quiere ser libre en este día. Si hay alguien aquí que quiere realmente ser libre en este día, porque no necesitamos esperar un congreso, ni tampoco esperar un retiro de oración para que Dios nos ministre allí. El Dios que está en los retiros y que está en los congresos es el mismo que está aquí. Y es el mismo que te puede liberar y puede sanar todos esos miedos, esos temores, puede hacerte libre. No necesitamos esperar. Yo sé que a veces decimos, bueno, allí Dios me ministra y tal y cual, y vamos con expectativa. Y a veces venimos a la iglesia y no venimos con esas expectativas, con que nos vamos a otro lado. ¿Por qué? Si el mismo Dios que está allí es el mismo Dios que está aquí. Él no ha cambiado. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que está aquí en esta tarde. Él no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el escenario. Escenario nuevo, protagonistas nuevos también. Pero es el mismo Dios. Él no ha cambiado para nada. Así que si en esta tarde te sentís que Dios te ha hablado, si quiere pueden pasar al frente y los pastores van a orar por ustedes. Si quieres ser libre de todas esas cosas. O si quieres seguir viviendo igual,
Ninguno tiene nada de eso, qué bueno. Todos son, ¿sí? ¿Por qué se ríe? Pues pueden pasar y los pastores van a estar orando. Porque a veces no le damos como importancia a eso, decimos son tonterías. Pero Dios quiere. Vale, nos despedimos de las redes y les agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Y los esperamos el domingo que viene a las 11 de la mañana.